Una de las razones que han afectado mucho a mi familia, a mi entorno, ha sido esta parte de la religión. Y ha sido esta parte que ha frenado muchísimo las vidas de muchas personas. Definitivamente no es algo que quiera en mi vida. Yo, por ejemplo, sí sigo la religión católica. Al pie no, obviamente no, porque Claro. es muy difícil. Estamos ya en otro siglo, en otros tiempos, y es muy difícil. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Yo soy Magali. y esto es Entre, Culturas. vuelvo a decir, yo fui la oveja negra de mi familia y recuerdo muy bien cuando empecé a tener como más problemas, por decirlo así, en mi casa. En la high school me convertí de party girl y así seguí en mis 20s. Y era Y en los 30 sigue igual. más o menos, ya le bajé un montón. Ya le bajé. No mames, Magali. No, pero sí, la neta, yo era la típica party girl desde, digamos, yo creo junior year, que es como ¿La primaria? No, en la high school ya es como el Ah, año no, antes ya. de Ajá, salir. ya. O sea, no el último año, pero antes. Pero bueno, empecé a ir a fiestas, me empezó a gustar. ¿A quién no le gustan las fiestas? Pero bueno, era como de que, híjoles, llegas bien tarde, nos tienes con la preocupación y todo, pero yo así como que pues, si no está tan tarde y estaba con mis amigas, o sea, ¿Por qué no voy a estar como que a cada rato llame si ando pues en la plena diversión. Obviamente ahora que ya crecí, como que sí digo, ay no manches, pues sí los entiendo, estaban preocupados, pero no nada más eso, o sea, yo fui la primera como que Puerca. empezó, ay no manches, como que Es empezó que es a... un hecho, porque siempre nos ven como Ay, puercos sí, porque nos pues encantan sí. las fiestas. Sí. Y desde que somos chavitos. Sí, desmadrosos, ¿no? Pues sí, güey. Y es así como que, no, pues esto es lo que están haciendo todos los de mi edad, ¿qué tiene de malo? Pero es que en mi casa no se entendía eso. Ya, claro. Y qué difícil es ser esa persona que rompe esos ciclos, esos estándares o esas expectativas. Es muy difícil porque como que no, siempre estás como entre la espada y la pared con tus decisiones. Sabes que si tomas una decisión para, pues, darte gusto, tal vez le quedas mal a alguien, a tus papás, a tu familia. Pero bueno, creo que a la misma vez, sí, ahora ya que pues he madurado, ¿no? Y ya soy una mujer más adulta, veo por qué lo hacían. Y aún así, sí siento, pues me siento mal, ¿no? De haber como, por ejemplo, preocupado a mis papás a veces o a mi familia además. Y yo entiendo que siempre va a haber esa preocupación porque quieren tu bienestar, pero también como que no se dieron el chance de ver mi punto de vista, ¿no? De que yo ya venía de otra mentalidad por haber crecido en este país. Porque pues todas las chavas de mi edad, amigos y amigas de mi edad, era lo que hacíamos, salíamos los jueves, viernes, sábado y a veces hasta el domingo, pero yo no le veía nada de malo porque a la misma vez salíamos en esa edad y nos gustaba ir al bar o a bailar a un antro o así, pero entre semanas, o sea, yo tenía mi trabajo, tenía la escuela, o sea, estaba estudiando, nunca dejé mis responsabilidades, pero haz de cuenta que porque ya llegabas tarde a la casa o pues tomabas, ¿no? En las fiestas o así saliendo, Claro. como que te quitaba todo el crédito de las cosas buenas que sí hacías. O sea que cuando te regañaban otra vez, porque siempre es lo mismo contigo, o sea, muchas cosas que te decían constantemente que tú decías, pero ¿por qué no te sientes orgulloso que a la misma vez, like, I have my shit together? Como tengo muy presente mis responsabilidades, estoy estudiando, hago cosas buenas, pero como que al momento de ir a una fiesta o pedir permiso para salir, era como que siempre va a ser lo mismo contigo, otra vez a salir, no sabes de otra o prefieres andar en la calle con tus amigos. Y yo de todas maneras como que pedía el permiso y sí iba, pero ya sabía como que después venían las consecuencias, ¿no? Después venía el sermón y los regaños y pues es normal, pero por esa parte sí fui la oveja negra de que nunca realmente fui como que no, ya me voy a limitar o voy a dejar de hacer cosas que quiero hacer, viajes o así Pues con hasta amigos. ahorita aún no encuentras la llenadera. No, o sea, pero ¿a quién le estás haciendo daño? O sea, estás en tus años
que tienes así un buen de ganas de vivir, de salir, de ir a fiestas. De experimentar. Sí, está chido. De conocer. Digo, pero también ahí está la parte chida de que ahorita estás viviendo también otra etapa donde no dejas el desmadre, pero ya en una etapa más madura donde ya estás con tu marido, ya es... Y me lo los dos igual. Se ponen igual, son igualitos. Y está padre. Y fue lo padre de conocerlo a él porque éramos como que encajamos súper bien en esos aspectos porque los dos venimos de familias muy similares. Yeah. Donde también yo creo que a él de repente le decía, como que los dos cuando empezamos a conocernos platicábamos, sí, y me dicen esto y en mi casa y así era como que no, pues estamos igual. Yeah. Y sin embargo los dos como que hemos sido responsables con el trabajo, estudiando y todo. Y, o sea, al final, yo creo que ya después mi familia, cuando de verdad vieron que sí me gradué, que no me eché a perder, porque era lo que decía, ay, es que te vas a echar a perder, claro. Y así. Y no manches, o sea, un montón de cosas. Yo creo que sería, para contarte mis anécdotas de cómo fue la oveja negra, sería como estar aquí toda la noche. No, pero pues en breve también, o sea, no sé, se me viene a la mente otra manera de que pues tal vez fui la oveja negra. Era como, por ejemplo, yo antes de casarme, que me fui de viaje con mi novio. En ese tiempo era mi novio. Y el problema fue de que solos. Porque sí, para aclarar, ya en mis 20s, ya mis papás me daban más libertad, así como de viajar en grupo, ¿no? Con hasta amigos y amigas, así, viajes y todo, pero esta vez, pues sí, solos, solamente los dos, y no, hombre, pues eso sí fue un problemota, porque pues, no, eso no lo veían muy bien, de todas maneras, aunque yo ya también había un tiempo que vivía con amigas, así ya fuera de mi casa y todo, de todas maneras sí les avisaba lo que hacía y todo, ¿no? Ahora es mi esposo y todo, pero en ese momento fue un problemota. Y fue feo, o sea, me atreví porque pues es como, de por sí dije, no, pues voy a ir porque voy a ir y así, vale. Y pues sí, sorry papás, sí me valió porque dije, yo quiero vivir, o sea, ya no estaba ni chavita, güey, ya tenía como 26, 27 años. Claro. Y de todas maneras, una regañiza. O sea, que ¿cómo crees? Eso no se hace, ni que ay, ya sabes, claro. como que no, eso es de lo peor. Pero es ahí regresar a lo mismo, o sea, ¿sí? estás como faltando al respeto a los valores que te inculcaron, porque ¿cómo te vas a ir? Nomás a eso vas. Ajá, nada más vas a eso. Fui nada más como a ver los paisajes, sí, claro. O sea, los lugares que uno viaja. No, pero fíjate que eso es como lo primero, yo creo que se le viene a la mente a la gente, no, es que nomás van a pues es que siendo sincero, volvemos a lo mismo, ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿A quién le estás faltando el respeto? No, ¿O qué de malo y ya tiene eres eso? Un adulto realmente. Claro. No, pero aún así me fue súper mal. Me imagino. Me fue súper mal. Pero me acuerdo que yo ya sabía, o sea, si se enteran, eso va a pasar. Claro que se van a enterar, pues. Pero en ese momento yo como que creo que ya me sentía muy adulta. Que pues sí, ¿no? A los 27 ya. Y dije, no, pues yo... Y más porque yo, como te digo, te repito, yo me crié en Estados Unidos. Tú ves desde morrilla, ves como las series, las películas, y tú lo ves normal, como de que ya cuando yo sea grande, si tengo una pareja, me gustaría viajar con él, conocer el mundo con la persona con la que estoy enamorada. Y yo no le veía nada de malo, y como que en mi casa fue como, uff. Y yo como que, no, it's not a big deal, o sea, ¿cuál es o sea, como que yo sentía que exageraban, ahora sí, pues, o sea, como veo, ¿verdad? Y hay que ver las dos partes, o sea, ellos, mis papás, en mi casa, fue una crianza, pues, de esos valores, de la moral, lo católico, la religión y todo, entonces yo sí realmente me estaba saliendo del carril, aunque no estuviera haciéndole daño a nadie, no estaba haciendo algo como súper malo, claro. Pero se ve así, ¿no? En nuestras familias hispanas, aunque ya tengas tus 20 y tantos años, de todas maneras, no, o sea, no, tú tienes que pedir permiso, tienes que hacer las cosas como se esperan de ti, y si no, eres como la oveja negra, claro. ¿no? Pues sí lo eres. Y tú, o sea, no sé, ¿te ha pasado algo así? Sí, totalmente. Digo... Tú sabes de la familia de la que provengo porque pues, tienes muchos años de amistad con Alex. Entonces, básicamente su familia es... Nuestra familia es lo mismo. O sea, mi mamá, hermana de su mamá. Entonces, sí, nuestra educación muy tradicional y sí, nosotros somos un desmadre. Pero también ahí está la realidad en la que viviste que es diferente, güey. Todo el tiempo estuvimos perdidos. Sí, perdidos. Pero está padre.
O sea, está padre, al final Pero del día, cada quien vive no su sé vida si, o sea, como quiere y está chingón. es que o sea, no entiendo, me da risa cómo en nuestra cultura se expresan así como que ya vas a fracasar o ya fracasaste, te vas a perder, te vas a echar a perder. ¿Cómo? O sea, depende de cómo veas la vida. Yo solamente viví mi vida y aunque yo sé que o sea, la peor parte es que sé que tal vez si mis papás se preocupaban por mí y todo, eso sí me importa, eso sí me pesa. Aunque me gustaba la fiesta y todo, era bien responsable y por eso es que... Porque siempre ven la parte mala Sí. sobre la buena que tenemos. Y así es nuestra cultura. Sí. Mira, yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé de esforzarme para lograr mi carrera universitaria. Al final sí me gradué de la universidad, sí, o sea, sí fui viviendo a mis etapas. Y es algo de lo que no me arrepiento, aunque sí tuve muchos problemas en su momento por ello. Ay, güey, qué hueva arrepentirse de las cosas que hacemos. No, yo no me arrepiento porque, ¿sabes qué? Viví todas sus etapas y muy bien, o sea, bien por mí porque no me perdí, o sea, de vivir mi etapa de la high school, de ir a fiestitas y así en la high school. No me perdí ya en mis 20s ir a los bares, o sea, reunirme con mis amigos y amigas, que ya muchos de ellos ya no los veo porque pues igual ya tienen sus familias o así. Claro. Pero vivimos muy padre todas esas etapas a su momento. Al máximo. Y pues Y pues vienen nuevas etapas y está chido. Sí, pero ese es el problema de que siento que las personas que por querer ser ese hijo obediente o ser un buen hijo, porque es como subjetivo, ¿no? Todo esto. Sí, Sí, totalmente. es objective, ¿no? Uh-huh. Entonces, el subjetivo, como que ellos mismos, por querer ser el buen hijo y no decepcionar, y como que mis papás siempre se sientan al 100 con lo que yo hago, ellos mismos se privan, ¿no? Se quitan la oportunidad de hacer lo que realmente quieren. Claro. Y como que crean resentimiento o este sentimiento de que, híjoles, no hice lo que quería hacer, tal vez no viví mi vida al máximo. Es que también yo siempre he dicho, o sea, prefiero no arrepentirme de las cosas, o más Claro. bien procuro no arrepentirme de las cosas, pero si hay algún arrepentimiento es de no haber hecho las cosas. Claro, yo creo Eso que es más difícil. Es más difícil. Porque como todos sabemos es más fácil pedir perdón que permiso a veces. Sí, definitivamente. Pero eso, Sí. eso entra en la parte de nuestra esencia. Yo me acuerdo que tengo una amiga que me contaba que le sufrió tanto en su adolescencia o en su edad a los 20 años, porque, no sé, mientras ella veía que sus hermanas menores todas iban a fiestas, ella nunca se animó a decirle a sus papás que quería ir a fiestas, porque sabía que la respuesta iba a ser no. Sí. Entonces decía ella como, Y güey, no ¿por se qué no me reveló. arriesgué? No se ¿Por qué no me reveló. arriesgué? Y le digo, pues claro, güey, o sea, de las 20 veces Sí. que tú le pedías permiso, mínimo 15 te lo hubieran negado, pero 5 te hubieras ido a las fiestas. Sí, o tal vez pedir perdón y... Claro, y hacerlo. Y ya, o sea, porque la vida, pues, como te digo, lo que me pesa de todo esto es tal vez haber preocupado a mis papás y así como de que decían, nos tienes con el pendiente. Obvio, eso sí me pesa y me importa. I'm sorry de que a veces, pues, uno, ya sabes que uno anda en la fiesta y todo en la plena juventud, en la flor de la juventud. Y tú pues andando bailando así, se te pasa, no les estás llame y avisando que estás bien. Y tal vez ahí también entraban los regaños de que teniendo celular y no nos avisas, no Claro. te Pero a veces estás tan comunicando. prendido que Estás güey, en lo lo... olvidas. Sí, o sea, no, estás como tú no te acuerdas porque estabas disfrutando tanto. Claro. Eso es como lo que tal vez sí estuvo mal, ¿verdad? Pero uno estaba viviendo. Ya se vivió y ya. Y como te digo, es algo de lo que fue muy duro para mí, estas cositas, porque entonces sí fui considerada muchas veces como decepcionante, o como que decepcionaba, ¿no? De que volvía con mis salidas, que no tenía llenadera, un sinfín de cosas. Pero era así como que, ok, well, quiero... o sea, también lo que yo veía mucho era, porque en mi casa como que le exageran, y es lo que yo pensaba realmente, como que, y no es por ventanear ni nada, es como simplemente de cómo lo veía yo a esa edad, como que mientras que los otros papás de algunos de mis amigos o amigas yo veía como que no se las hacían tanto de tos, Yeah. y yo siempre sentía que a mí como que me cargaban mucha culpa, mucho regaño y mucho todo, y veía que a los demás no, y para mí era como muy difícil entender eso, pero realmente es porque soy primera generación aquí en Estados Unidos, first generation, o sea, y aparte de todo, yo soy la que crecí más en Estados Unidos que el resto de mis hermanas, y ellas iban más como en línea, ¿no? Como con ese, pues yo no sé, esa crianza de México, como de provincia tal vez,
de que es más así como que seguir las reglas, no yéndote así descarrilada. Sí. ¿Cómo dicen eso? ¿Como oveja descarrilada o como que descarrilada? Algo así, saliéndote del carril, pues. Y yo siento que como yo crecí acá, como te digo, con la cultura de acá, más, o sea, las dos culturas, pero un poco más acá. Entonces yo veía las cosas como que no veo por qué hay tanto problema, o sea, es que no es normal que yo ya a esta edad quiera andar de fiesta, no es normal que yo quiera esto o así. Y la realidad es que mi familia no lo entendía y yo no entendía por qué no lo entendían. Entonces ahí sí hubo muchos años de mucho choque. Claro. Por esto de romper las normas o las tradiciones. Pues sí, básicamente es eso. O sea, nuestra formación sí fue muy tradicional, pero pues nosotros nos salimos de los estatutos y nosotros nos fuimos por otro lado, y al final del día pues somos y seguimos siendo un desmadre porque es nuestra esencia. O sea, yo me acuerdo que tenía un amigo que quería muchísimo, que me decía que yo era la persona más, ¿cómo se dice? ¿Desmadrosa? No, sí lo eres. Se me fue. Pues sí soy desmadroso, pues, no lo puedo negar. Me gusta divertirme, o sea, creo que para mí una salida es como... mucha gente ve el alcohol como una salida, un escape de sus problemas. O sea, yo literal lo veo así, pero lo veo más como para salir, disfrutar con los amigos, o sea, y disfrutar con la gente, con mi entorno y pasármela rico. No con cualquiera se toma. Claro, no con cualquiera. O más bien, con cualquiera se toma, pero no con todo se disfruta. Sí, igual, sí, tienes razón. O sea, yo puedo salir con miles de personas, pero no lo voy a disfrutar como las personas que de verdad, o sea, atraen y tienen mi atención y la plática chida y el desmadre. Sí, 100%. Y creo que esa es la base que pues nos hace estar juntos, ¿no? Sí. A todos, y creo que la comunidad que hemos formado es la vibrita que traemos y está chida. Que yo creo que la mentalidad es así como que vamos a disfrutar, y de todas maneras tenemos nuestras responsabilidades bien marcadas, pero ya cuando es momento de disfrutar, bien padre. Las disfrutamos al máximo. Porque vida solo hay una, y para vivir reprimido o así como no viviendo la vida al máximo, es como que no manches, vida solo hay una. Claro. Y con eso no estamos diciendo que hagas absolutamente pendejadas. Todo. No. O sea, no te vayas así al vacío. Sí, claro. O sea, no te lances. También, o sea. Sí, claro, hay límites. Vale, para todo hay límites. Eso. Sí. Porque... güey, es como meterte en el tema de que fuimos súper parranderos y súper locos, pero pues en realidad yo, se me fue la palabra, respeto bastante la gente que le gustan las drogas, que se meten hasta el dedo, está perfecto. Yo en lo particular no, porque no es algo que me atraiga o algo que diga, es parte de mí. No me asusto absolutamente porque sí he probado, no tengo ningún problema con ello, pero afortunadamente también creo que es una de las cosas que como en mi casa me inculcaron y me hicieron ver que las drogas eran tan malas, ya lo experimenté grande, y ya cuando lo experimenté ya era con plena conciencia de lo que estaba haciendo, y afortunadamente es algo que lo disfruté 1 o 2 veces en su momento, y si lo vuelvo a hacer, perfecto, no tengo ningún problema, pero no es algo que quiero para mi vida, ¿sí sabes? O sea, y que no me hace falta. Soy feliz con el alcohol, soy súper feliz con el alcohol. Ay, sí lo sabemos de sobra. Tú también, tú también eres muy feliz. No, mira, a mí sí me da miedo como todo eso de las drogas. Me da mucho pesar por las personas que están de verdad en el hoyo. Las drogas son horribles. Sí. A mí sí me dan mucho miedo. Claro. Sí he probado. Que escuchen sus papás. Ay, para que vean. No, la verdad, o sea, y yo creo que ya a esta edad, porque ya soy una mujer adulta, no manches. No te trabes, tranquilízate. No me voy nervio. Y espero que no se enojen y que no me regañen a esta edad. No tendrían por qué. Es posible que sí lo saben hagan. Perfectamente que... Ok, ya lo acabas de decir, lo probaste. Sí, pero pues saben perfectamente que no eres una drogadicta. Probé la mota, güey. ¿Quién no? ¿Quién no ha fumado marihuana en su vida? Claro. Yo creo que sí hay gente que no la han probado. Weed, marihuana... Sí, la verdad, pero no fue así como de que lo tengo que hacer todos los días ni nada. Fue porque, como dices tú, ya era como adulta, ya sabía lo que estaba haciendo y sabía que nada más era como, pues, déjalo pruebo. Claro. Y ya, que dije, ¿sabes que esto no es para mí? O sea, he estado padre y lo que sea, pero al igual no es algo que yo necesito para sentirme bien y para funcionar ni nada. Claro. No juzgo a los que sí les gusta, pues qué chido. No, adelante. Sí, adelante, dense, pero digo... Lo que yo me refiero es las drogas así más fuertes, me dan mucho miedo. Pero claro. Bueno, ese ya es otro tema. Sí, ya es otro tema ya más profundo, sí. Pero aquí el tema era de somos ovejas negras y somos ovejas negras.
Mucha gente se sentirá familiarizado con nosotros, otra gente dirá, guácala, qué asqueroso contenido, porque de verdad no comparten nuestras ideas y es totalmente respetable. Y al decir, esos son los amigos que no quiero que tengan mis hijos. Literal. Pero al contrario... Pero si nos conocen van a decir, esos son los amigos que quiero en mi vida. Porque sí somos buena onda. La neta sí, somos sinceros. Y somos... Bueno, a mí de repente dice que soy culero, pero en realidad soy buena onda, pero sí soy muy sincero y a veces peco de ser sincero. No, pero no tiene nada de malo, o sea... No, definitivamente no. A mí me caes muy bien porque la neta... Sí dices las cosas así con una sinceridad y eres genuino y eres auténtico y eso para mí es muy importante. ¿Qué te tomas? Ay, no te estoy haciendo la barba, I can take it back. La verdad, yo como amiga soy muy buena, y los papás de mis amigas cercanas o no tan cercanas, bueno, los papás de mis amigas o amigos que me conocen me llegan a estimar mucho, siento yo, porque han visto que para sus hijas soy esa parte de fiesta y de disfrutar y todo, pero también soy buena amiga. Sí, y siempre he sido como cuando... Porque estás ahí. Sí, siempre, en las buenas y en las malas y en las más buenas. Sí. Y en las malas Eso sí también. me consta. Pero ellos como que siento que los papás de mis amigos notan que realmente trato de ser buena persona, buena amiga, y que aunque han visto que disfruto y vamos de fiesta y todo con mis amigas, ven que hay esa parte responsable de mí porque me lo han dicho algunos padres de mis amistades, que sí, o sea, como que hay confianza conmigo porque ven que no voy a llevar a sus hijas o a mis friends, ¿verdad? A la perdición. Claro. Y es verdad, nunca fue así. Y creo es que es parte de la amistad, sí. ¿No? El estarte protegiendo, sí, eso es un hecho. Sí, porque cuido a mis amigas. Sí. O sea, cuando salíamos o así, si por ejemplo tenía una amiga que tenía que estar a su casa a una hora más temprano que yo me tenía que ir, yo iba y la llevaba a su casa. ¿Tú hablando de puntualidad? No, para llevarla. Sí, como okay. por ejemplo, si tenía una amiga que su curfew era como a medianoche. Si estaba muy buena la fiesta, yo iba y se la entregaba a sus papás a la hora que me decían. Ya si me regresaba otro ratito yo a la fiesta, pues ya que yo tenía otro permisito más largo, ¿no? Pero somos responsables. Totalmente. Somos buen pedo, la neta. Sí. No somos personas perfectas. No. Pero tratamos, dentro de lo que cabe, de ser buenas personas y de ser responsables y de hacer las cosas que nos gustan, hacerlas con amor. Bueno, pues yo creo que esas son poquitas cosas de las cuales como que hemos conectado y podemos decir que por esa parte hemos sido como clasificados, ¿no? Como tipo la oveja negra de nuestras familias. Uh-huh. Y tal vez seguimos siendo, aunque tal vez no nos lo digan ya, o sí, o ya. Así lo somos, es parte de nuestra esencia. Pero no, yo creo que las ovejas negras en las familias no son malas, son necesarias, porque ya le abres la mente a las personas a base de ya sea de muchas malas experiencias y regaños y conflictos, o ya con el tiempo ven que, bueno, pues si alguien es diferente, tal vez no quiere decir necesariamente que sea malo. Al final del día, aportamos un grano grande de arena en nuestra familia, porque aportamos esa parte diferenciadora, esa parte que hace que ellos puedan pues abrir un poquito más su panorama y ver otra realidad a la que han tenido toda la vida. Eso es lo que quiero creer yo, y quiero creer que el día que no esté en este plano terrenal, de verdad aporté enseñando, tratando de enseñar a mi familia o a las nuevas generaciones que deben de ser más abiertos, que deben de ser más tolerantes, comprensivos, de verdad más respetuosos con todos, y creo que eso es básico para forjar buenos seres humanos y para que tú mismo seas alguien y que brilles con luz propia y somos los que rompemos ciclos que vienen de tantas generaciones que no se daban la oportunidad de pensar ni poquitito diferente. O sea, que ya lo que era, así era y así tenía que ser por los siglos de los siglos. Amén. No, pero pues ¿Con esto? Las ovejas negras son necesarias. Sí, totalmente de acuerdo. Somos necesarios. Demasiado, y pues con eso yo creo que concluimos por esta vez. Ahorita sí, la verdad, este episodio ahorita sí nos costó un poquito. Tuvimos varias fallas técnicas durante la grabación, pero espero que lo hayan disfrutado igual. Y como les invitamos desde la vez pasada, si tienen algún tema que quisieran que se tocara,
están súper invitados a compartirlo. Claro. Déjenos saber. Sí, pongan mensajitos, díganos qué es lo que les gusta, qué no les gusta, qué quieren cambiar, si quieren que grabe a Magali cuando está de fiesta, pues pongan ahí, manden mensajitos. Para que vean por qué para que vean cómo se pone. Para que vean cómo se pone. Que porque según él es muy buen amigo del alcohol. Soy buena, yo soy muy buen pedo.